Dios me los bendiga, mis amados hermanos, todos mis hermanitos preciosos, hermosos, que están escuchando esta palabra a través de YouTube. Te bendigo, hermano precioso, a todos los suscriptores, los bendigo, a los que no se han suscrito también los bendigo porque toman el tiempo para oír la palabra. Mis hermanos preciosos, quiero hoy traerle un tema y el tema que vamos a traer es el tema de la queja, pero antes yo quisiera hacer una breve oración por cada uno de mis hermanos preciosos. Padre amado, yo te doy toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todo el honor y reconocimiento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vengo delante de ti pidiéndote por cada uno de mis hermanos preciosos, Padre. Cúbrelos a cada uno de ellos con tu sangre preciosa, su familia, sus hijos, sus matrimonios, sus ministerios. Padre, que aquellos que están en necesidad, abre puerta de bendiciones, Padre. Aquellos que están, Padre, en este momento en luto, consuela a los padres en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando por situaciones, Padre, difíciles, Padre, toma el control de cada situación, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, ayúdalos, Padre. Ayúdalos, darle paz, darle entendimiento, discernimiento. Bendice a ese pueblo, Padre. Consuélalos en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, sánalos por las llagas de Cristo, Padre. Que esta palabra sea enviada y no vire vacía sin producir efecto para todo lo que lo estoy enviando sobre ese pueblo que está escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Hermanos preciosos, mis hermanitos lindos, hoy vamos a tocar un tema que es el tema de la queja. ¿Y por qué yo les voy a hablar de este tema, hermanos? Porque quiero decirle a ustedes que la queja es sumamente peligrosa, sumamente peligrosa. Yo les voy a hablar de la palabra, por qué nosotros no debemos de quejarnos. Porque Dios nos habla de la queja, hermano. Dios habla la palabra de la queja. Él quiere que su pueblo sea agradecido. Y tenemos que tratar de evite por todos los medios la queja. Porque, hermanitos, cuando nosotros estamos quejándonos, olvidamos las bondades de Dios. Olvidamos todas las bondades que Dios ha tenido con nosotros. Cuando estamos en la queja, estamos siendo desagradecidos con Dios. Entonces Dios mira nuestras actitudes en medio de cualquier situación que nosotros tengamos, en medio de cualquier problema, situación. Él está mirando nuestra conducta, Él está mirando, hermano, nuestras actitudes. Entonces cuando nosotros nos quejamos, estamos siendo desagradecidos con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas que vienen turbulencias, pero hermanos, cuando Dios nos pone a prueba o entramos en una turbulencia, Dios no nos trae y permite esas turbulencias para destruirnos, sino para llevarnos a otro nivel espiritual, para bendecirnos. Si nosotros tomamos una actitud correcta en medio de la queja, en vez de quejarnos, tenemos gratitud hacia Dios, recordando las dádivas, los momentos buenos que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, nos ha cuidado. Si usted se pone a analizar cuántos momentos usted ha tenido en situaciones y ahí Dios ha estado, ahí ha estado la mano de Dios. Cuántos momentos el Señor lo ha protegido de situaciones difíciles. Entonces Dios no quiere que nos quejemos, hermano, porque la queja es algo que a Dios le desagrada. Miren, vemos el pueblo de Israel en Número capítulo 11, en el versículo 1. El pueblo de Israel, cuando fueron liberados del faraón de Egipto, del faraón de Egipto, todo el tiempo ellos estaban quejando a Moisés y a Dios. Todo el tiempo pasaban quejándose. La mayoría de esas personas, hermanos lindos, preciosos, que caminaron con Moisés en ese desierto, no entraron en la tierra prometida. ¿Ustedes saben por qué ellos no pudieron entrar en la tierra prometida? Por la queja, por la murmuración. Porque ellos no recordaban todas las buenas dádivas que Dios los libera de Egipto, los saca de una esclavitud donde lo tenían oprimido a ese pueblo, haciendo ladrillos de paja, haciendo trabajos difíciles y duros. Pues Dios los saca de Egipto, abre el mar, los hace pasar por el medio del mar, les da maná del cielo. Y todavía en el desierto, con todo lo que ellos veían, que Dios los tenía con columnas de nubes
para protegerlo y columnas de fuego de noche para espantar las serpientes en el desierto. Y aún así, el pueblo de Israel nunca reconoció, hermanos hermosos, preciosos, las dádivas y las bondades de Dios. Nunca reconocían todas las cosas buenas que el Señor hacía por ellos. Dios los liberaba. Pasaban por lugares y el Señor les daba la victoria. Muchas veces entraban en guerras porque Dios los mandaba entrar a veces a algunas guerras que tenían que librar y Dios los protegía. Dios los bendecía. Dios los cuidaba. En el desierto les dio maná, alimento de ángeles, dice la palabra. Sin embargo, ellos se quejaban a todo tiempo con Moisés. Se quejaba, mejor no hubiéramos quedado en Egipto, allá comíamos carne. Dios hizo soplar una cantidad de codornices para que ellos se alimentaban. Todavía estaba la carne, hermanos, en los dientes de ellos y ellos seguían quejándose. La queja es lo peor que podemos hacer delante de Dios, hermanos, porque ustedes saben que ese pueblo nunca pudo lograr entrar, ese pueblo que se quejó, ese pueblo que pasaba quejándose, jamás pudo ver la tierra prometida. Por la queja. La queja es el obstáculo que tú le pones a las bendiciones. La queja es el obstáculo que tú pones para no llegar a la tierra prometida, al designio que Dios ya preparó para tu vida. No vas a llegar. ¿Por qué? Porque no eres agradecido. Hay ingratitud de corazón. Porque estás en un momento de situación y te estás quejando, pero no te acuerdas de todas las bondades que Dios ha dado. De todas las bondades que Dios te da, de todo momento difícil, cómo Él hace las cosas buenas para ti, de cuántas cosas te ha librado a ti. Entonces, ahí es donde está el peligro, porque cuando nosotros no somos agradecidos y nosotros no agradecemos en los momentos difíciles, está pasando un momento difícil, quédate callado, alaba a Dios, busca la palabra, no hables de los asuntos. Para que usted vea cómo Dios se glorifica. Órale a Dios y Dios va a glorificarse, hermanos preciosos. Dios va a glorificarse. Porque el Dios que nosotros tenemos en los cielos es un Dios poderoso que mira la oración del justo. Él está atento, su clamor dice que el oído de Dios está atento al clamor del justo. Imagínese cuando usted le está pidiendo una situación que usted está viviendo. Póngasele las manos a Dios. Entréguele la carga a Dios. Tienes que evitar la queja. ¿Cómo tú desarrollas el evitar la queja? ¿Cómo tú puedes desarrollar una actitud correcta para evitar la queja? Trate de no hablar de la situación, hermano. Trate de no hablar de la situación, sino agradece a Dios. Agradece a Dios. ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 14? Que todo lo que hagamos sea sin murmuración, sin queja, ni discusiones, sin nada. Agradecido a Dios, agradeciendo a Dios. Si tienes un pancito, agradece a Dios que tienes el pancito. Si tienes un huevito, agradece a Dios que tienes un huevito. Mira, hermano, yo he aprendido, hermanos míos, por la palabra, a los momentos más difíciles de mi vida, contentarme y hablar poco. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se pone a analizar, quien toca los corazones para bendecir a las personas cuando estás en una situación es Dios. Porque tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios endurece los corazones, pero ablanda los corazones también. Y cuando Dios quiere tocar un corazón y ablandarlo para bendecir a alguien, Él lo hace porque Él es Dios. ¿Y qué es imposible para Dios? Dice que no existe nada, no existe un problema en esta tierra que Dios no pueda suplir, que no pueda resolver. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede suplir cualquier necesidad de nosotros. Simplemente que en el medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la escasez, en medio del turbión que tú te encuentras, Dios está mirando a ver si tú tomas la actitud correcta. Y la actitud correcta es ser agradecido con Dios. Porque sí, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros Dios nos saca del mundo y nos libera de la esclavitud mundanal? Nos libera de todas las cosas mundanales que nos hubieran podido llevar a la muerte, a la destrucción, al infierno. Sin embargo, Dios nos arranca, nos libera, nos toma como propiedad, nos toma como hijos, nos saca de ese mundo. Y después cuando vienen las pruebas, porque el enemigo no va a querer que tú le sirvas a Dios,
entonces van a venir pruebas para probarte y Dios va a permitir la prueba para probarte tu carácter, para probar de qué estás hecho tú, si de paja, si de hierro, de bronce. A ver, porque la paja se va a poner en el fuego y se va a derretir. Todos vamos a ser pasados por el fuego. Entonces tenemos que saber de qué vasija estamos hechos, porque el Señor tiene que probarlo en el horno del fuego. Tiene que probar a sus hijos. Job también pasó por el horno de fuego. Moisés pasó por el horno. Todos los siervos de Dios, todos los hombres, los discípulos pasaron por el horno de fuego. Dios quiere saber tu actitud. Cuánto le amas, cuánto agradecimiento hay en tu corazón para Él, hermano. Y usted sabe que yo aprendí en medio de todas estas palabras, en medio de todas las escrituras, que cuando uno está en una situación de pruebas difíciles, escasez, necesidad, enfermedad, mantén la boca cerrada. Agradece y ponse a alabar. Y ora en su mente a Dios. Porque dice que Él atiende la oración de justo. Su oído está presto para oír a lo justo. Está atento a oír a lo justo. Órele a Dios. Quiero decirle algo, hermano, y yo lo he probado por mí misma, no sé, pruébelo usted. Y usted verá la gloria de Dios. Que en medio de esa prueba de escasez, que no hay ni siquiera por dónde agarrar por aquí, por allá. Un huevito, un arrocito. Ay, mi hermano, mira, he sido la mujer más feliz. Porque me siento en la mesa y digo, caballero, me estoy comiendo una comida riquísima. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas en el mundo entero que no tienen un plato de comida, ni un huevito, ni un poquito de ropa a comerse. Están pasando hambre, están pasando necesidad. Y solamente con que tú tengas en tu mesa un huevito y un arroz, tú tienes que ser agradecido con Dios, hermano. Porque hay muchas personas en este mundo que están pasando un hambre, hermano. Terrible, terrible. Y usted tiene un techo, a lo mejor usted tiene una camita. Usted se comió un pedacito de pan, se comió un huevito, se tomó una lechita. Ya con eso tiene que darle agradecimiento a Dios, porque muchas personas no se lo están comiendo, mucha gente pasando hambre. Y en esos momentos que yo he tenido de mi vida difíciles, porque las he tenido duras de verdad, yo le doy tantas gracias a Dios, porque digo, al menos, Padre, con esto me acuesto. Y sé, Padre amado, que mañana será un día mejor. Pero me has dado un alimento. A lo mejor no vas a tener un pedazo de carne como tú quieres, un pescado como tú quieres. A lo mejor no vas a tener el pan que tú deseas. Pero hermanos lindos, algo te comiste. Entonces ya por ese algo ya tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos en todas las cosas, hermanos míos. Porque si una cosa es que Dios le agrada, es la gratitud. Es la gratitud. Cuando estamos en las quejas vamos a tener más de lo mismo. Hasta que no aprendamos a salir de las quejas, no vamos a otro nivel. Porque usted se va a quedar estancado en el mismo nivel de queja, de murmuración, de crítica. Pero si tú en el medio del problema usted se mantiene callado y busca el rostro de Dios y usted ora y usted la alaba y usted la agradece, hermanos hermosos, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la mano de Dios levantarse a favor tuyo. Usted va a ver caminos abiertos que nunca se habían abierto. ¿Usted sabe por qué? Porque va a pasar a otro nivel. Pero mientras que tú mantengas la queja, mientras que tú mantengas la discusión, mientras que tú mantengas los problemas, usted va a seguir dándole vuelta a la misma montaña. Y no va a haber una salida, hermano. Porque la salida va a venir cuando usted obedece. Cuando usted se abstiene de la queja. Cuando usted en medio de la prueba agradece. Cuando usted busca el rostro de Dios. Cuando usted se queda callado. Entonces Dios va a actuar. Entonces Dios va a abrir puertas. Entonces Dios va a hacer cosas grandes para ti. Cosas que para tu mente hubiera sido imposible. Pero como para Dios no hay nada imposible. En cada evento, darle gracias a Dios porque hay momentos que a veces uno pierde un trabajo y dice, este era todo lo que yo tenía para mantener a mi familia. Pero usted se ha puesto a pensar, si usted es un buscador de Dios, si un hijo amador de Dios que ama a Dios, y usted está pasando esa prueba, usted se ha puesto a pensar
que de qué lo libró Dios y lo sacó de ese lugar. Yo he tenido testimonio que a veces nosotros somos removidos de un lugar para que no perezcamos, pero estamos quejándonos, estamos siendo desagradecidos de Dios que nos está librando posiblemente de la muerte y de muchas cosas más. Pero estamos queja y queja, murmuración, discusión. Te quedarás en el mismo lugar, no pasarás a un nivel espiritual más grande. La fe tuya se va a quedar chiquitica. No vas a poder experimentar los designios de Dios porque la queja te atrasa. El pueblo de Israel murió en el desierto. Murió en el desierto porque eran quejosos. Vivían quejándose. Vivían quejándose con Moisés, con Dios. Querían volver a la esclavitud de donde Dios los sacó. Extrañaban la carne allá de Egipto, pero se olvidaron de todo lo que los egipcios le hicieron, los latigazos que les daban, que los ponían a hacer ladrillos de paja, trabajando el día entero, le abusaban, se olvidaron de todo eso, porque era un pueblo ingrato, era un pueblo que nunca reconoció la bondad y la misericordia de Dios para ellos, los caminó por el mar, abrió el mar en dos partes para que ellos caminaran. Hizo que los egipcios se ahogaran en el fondo del mar cuando los perseguían. Se olvidaron de todo, se olvidaron del maná que Dios les dio del cielo, se olvidaron de las codornices, se olvidaron de todo. Nada más que pasaban una turbulencia, una situación y ya estaban quejándose. No había agua y ya estaban quejándose. Cuando Dios abrió el mar, ¿cómo no le iba a dar agua? Hasta que el mismo Moisés perdió la bendición, porque estaba tan enojado con ese pueblo que en vez de hablarle a la roca le dio un palazo. Dios le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés estaba ya enojado de tanto que ese pueblo lo tenía afligido a él. Y perdió el mismo Moisés de entrar a la tierra prometida por cuenta de ese pueblo, porque no obedeció a Dios cuando Dios le dijo, háblale, no era darle un palo, era hablarle a la roca. Mira todas las cosas que vio ese pueblo. Sabes que Dios te abre la roca para que salga agua. Les dio agua en el medio desierto. Pero aún así ellos seguían quejándose. Pero Dios hizo que todos murieran en el desierto. Solamente entraron 2 generaciones, la de Caleb y la de Josué. Entraron a Canaán, a la tierra prometida. Porque tenían tan poca fe, tenían una fe limitada, que cuando llegaron, que Dios les dijo que le entregarían la tierra de Canaán, cuando llegaron y vieron los gigantes en Canaán y vieron todo como estaban armados ellos, dijeron, no, ahí no podemos entrar. Ahí no podemos entrar porque son gigantes, las frutas son inmensas. Nos van a destruir ahí. Sin embargo, Caleb y Josué vinieron con una información diferente cuando mandaron los espías. Ellos fueron los únicos espías que vinieron y dieron una información diferente. Eso es pan comido para nosotros. Vamos a hacer la guerra porque Dios nos los entregará en nuestras manos. Esa fue la única generación que quedó viva. Esa fue la única generación que disfrutó de Canaán. Esa fue la única generación que pudo disfrutar Canaán y las bendiciones de Dios, porque su mente era grande, su mente no era estrecha, su mente era ancha. Entendía que Dios era poderoso y que si les abrió el mar, que si destruyó a todos los egipcios y los hundió en el fondo del mar, si le dio maná, si le dio codornices, ¿qué no podía hacer con esos gigantes? Y así mismo fue, Dios le dio la tierra de Canaán solamente con un grito. El Señor le dijo, darle vuelta a la tierra, darle vuelta a las montañas, al castillo de Jericó, darle unas vueltas, 7 vueltas alrededor, 7 vueltas, 7 vueltas. Y a la 7ª le dijo, grita. Y cayó todo. Con un solo grito que el pueblo dio, se derrumbó todo ese castillito se derrumbó. Porque no hay nada que sea imposible para Dios. ¿Usted cree que fue el grito? No, fue el poder de Dios que estaba ahí. Hizo que todos se derrumbaran. Entraron y conquistaron Canaán. ¿Se cayeron los muros? Entonces, ¿qué es difícil para Dios, hermanos míos? ¿Qué es lo que hay que sea difícil para Dios? No existe nada difícil.
Si Dios te va a sostener en su palabra, lo dice, no he visto justo desamparado y su simiente que me diga pan. Si tú eres un justo, si tú buscas de Dios, si tú ves la palabra, tú no tienes que tener temor a nada. Porque la misma palabra dice, todo obra para Dios en aquellos que esperan en mí. Todo obra para bien en aquellos que esperan en Dios. Si tú esperas en Dios, espera en Él. Todo va a obrar para bien. No importa la circunstancia. Yo se los puedo decir, yo he vivido circunstancias terribles. Y de todas Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado. Momentos de angustia, pero Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice que Él es fiel. Él honra a aquellos que le honran. La palabra no puede virar vacía porque su esencia es justicia, es verdad. Entonces, hermanos lindos, preciosos, los dejo con este tema para que ustedes mediten en su mente, en sus corazones, entiendan que tienen que dejar la queja, porque esto es un tiempo difícil. Yo sé que muchas familias en este momento están pasando muchísimos problemas, muchísimas situaciones. Claro que lo sé, porque yo también lo he vivido y la he experimentado. Y sé lo que es una aflicción económica, y sé que es una aflicción de cuerpo, y sé que es una persecución, y sé que el tormento, sé lo que es las batallas espirituales que el enemigo lanza contra nosotros. Claro que lo sé, porque lo he vivido. Nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Nadie puede hablar de nada que no ha vivido. Entonces se lo está diciendo una persona que ha vivido esas experiencias. Y Dios nunca me desamparó. Y Dios nunca ha desamparado a un justo, nunca. Usted puede ver infinitos testimonios de los justos, de toda la gloria del Señor sobre sus vidas, toda la manifestación de su gloria manifestada en los hijos de Dios. Pero si usted se mantiene obediente, si usted se mantiene agradecido, si usted se mantiene en comunión con Él y dándole gracias por cualquier situación, usted va a ver la gloria de Dios. Si usted se pone a alabarle, buscarlo, a leer la palabra, a orar, en vez de quejarse, en vez de murmurar, en vez de estar quejándose de la situación que usted tiene, porque hay personas que tienen una situación peor que usted, hay personas que viven en la calle, hay personas que no tienen que comer, hay personas que están pasando frío, hambre, que no tienen familia, que no tienen amor. El problema ese es más grande que el que tú tienes, te lo puedo garantizar, que hay problemas que son más grandes que los que nosotros tenemos. Personas que se quedan sin familia, de luto, de muerte y situaciones difíciles. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, un hijo de Dios, y usted reconoce que todo lo que sucede tiene un motivo y pasa porque Dios sabe por qué pasa, porque Él es Dios. Y agradece y ora. Hermano, te puedo garantizar que vas a ver la gloria de Dios, que vas a ver la situación de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué todo lo permite, hermano. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Cuando tú eres un elegido de Dios, un escogido de Dios, una mujer y un hombre de Dios, tocala a uno de sus hijos, toca a la niña de sus ojos. Tréguese las manos de Dios. Aprenda a ser agradecido. Evite la queja, evite la murmuración, evite la discusión, evite todo lo que no le agrada a Dios para que usted salga del desierto y para que podamos entrar en Canaán, para que nuestras vidas sean restauradas espiritualmente, más espiritualmente que nada. Porque cuando la vida de nosotros empieza a mejorar espiritualmente, todas las cosas se alinean, hermano. Todas las cosas se alinean conforme a su propósito. Te bendigo, hermano precioso, te amo en el amor de Cristo y espero, hermanitos lindos, que esta palabra les ministre. Pero créeme, Dios te ministra esta palabra y empieces a actuar conforme a las Escrituras. Te amo, te bendigo y todo lo que hablamos es para edificar a la iglesia de Dios, porque Dios te ama. Y Dios a los hijos que ama los corrige. Te amo, hermano lindo, hermoso, precioso, te bendigo. Shalom.